¿Quién fue el que lo dijo? Profe, también cuando van a hacer la eutanasia. Sí, Espera. sí, cuando les van a hacer cuando se le va a poner eutanasia al perro, lo ideal es tranquilizar el animal antes de poner el eutanasia. Profe, de pronto, no sé, en un parto. En un parto tranquilizar, no sé, a veces Que 170.000, lo que que uno, lo 170 me que parece depende del raro. animal, ¿no? Pero lo que uno requiere, o Los normalmente lo láminas que de uno atromirado, que le meten requiere. unos chazos como el viejito le metió allá, los chazos, eso quedó, eso perfecto, y se le pone lejía. Los micrófonos. Evelyn, ¿puedes silenciar Déjenme, el micrófono, por favor? ay, Gracias. Lo que uno busca en un parto es realmente que haya más contracciones para que se facilite la salida por el canal de los animales. ¿M? Quizás colocarle tranquilizante a la perrita eh, puede disminuir esa función. Yo nunca lo he hecho, realmente. Profe, para hacer profilaxis o algo así, ¿no? Lo que sí, es que yo no me acuerdo, antecitos de que se hubiese cortado. No sé quién fue el sim, no sé si fue Santiago o no sé Soy cuál Jason. fue el muchacho. ¿Jason? Ok, Sí, fui yo. ok, eso es lo que estaba buscando. Bien, Jason. Eh, Profilaxis, con seguridad ustedes van a hacer muchísimas profilaxis y tienen que tranquilizar al animal primero. ¿Y por qué creen que tienen que tranquilizar al animal? Porque lo puede morder a uno, o sea, entra en estado nervioso y pues esto puede generar que lo muerdan a uno. Ujú, ujú. También, Entonces, si vamos a batir que no se muevan. ¿cierto? Pues el ruido del cavitrón, pues obviamente los va los va a estresar. a afectar y pues eso es fastidioso, no van a tener Ujú, la boca simplemente siempre abierta si están en su sí. Entonces, estado normal. fíjense, bien, fíjense que ustedes tienen que tener y empezar a analizar todos esos factores. Profe, qué pena, que pena interrumpirlo, también se usaría para los temas de radiografías cuando son fracturas fuertes. Sí, con radiografía se puede usar o se recomienda usar un tranquilizante, eh, sobre todo en esos casos donde hay o uno está sospechando de unas fracturas bien comprometidas, porque tomar una radiografía de un perro así, pues no es tan fácil, ¿no? Y puede estar eh, quizás en el manejo comprometiendo más eh, el paciente como tal. ¿A qué voy con esto? Imagínense que hay un caso de un perrito atropellado y ustedes sospechan que hay unas fracturas. ¿En dónde se les ocurre que haya fracturas? Les llegó ahorita un paciente a ustedes eh, Fémur. en el fémur, listo. Te llegó una fractura en el fémur. Y es una fractura expuesta en el fémur, obviamente. ¿Qué más creerías tú que estás manejando ese caso? ¿O qué puedes sospechar que tenga una fractura en otro lado del perro y necesites tranquilizar al animal para tomar la radiografía? Vértebras. Sí. Vértebras, si el perro está acostado, si está de pie. O sea, no entendí la pregunta. ¿Dónde puedo, o sea, dónde más pueden haber fracturas Dani, o por le llegó el perro sí? ahorita. Le llegó el perro, la doctora, perdón. Lo, y yo le estoy diciendo, doctora, el perro lo atropellaron allí en la esquina del parque, ¿sí? Y vea, tiene ese hueso salido que creo que es el fémur. Doctora, ¿qué le hace el perro? Porque está Pues, muy agitado el perro, está con dificultad para respirar. pues tranquilizarlo para revisarlo más, ¿no? Porque pues Ujú. o sea, el perro va a llegar con un dolor que así no sea agresivo, por más tú lo vas a tocar y el perro se
se va a alterar. Entonces, para revisar Doctora, la radiografía, pues lo tranquilizo. lo tranquilizas. Bueno, doctora, ¿y dónde usted creería que puede tener otra fractura que que pueda comprometer más la salud del paciente o del perrito? En el coxis, en el tórax. em, En las costillas, ¿no? Ahí está. Bien, las costillas. bien, Giselle. En las costillas, acuerden que les dije, vean la respiración. Entonces, fíjense que es importante porque si hay una fractura en una costilla, pues ustedes saben que puede perforar el pulmón, obviamente, y el compromiso del estado del paciente, pues va a ser mayor. ¿M? Ojo con esas cositas, son detallitos chiquitos que nos pueden llevar un poquito más puntual a una situación. Entonces, por supuesto que lo que estaba diciendo Dani es cierto, pero lo que dijiste tú ahorita, pues las costillas uno tiene que tener mucho cuidado con eso y por supuesto que tiene que tranquilizar al animal. ¿Quién iba a hablar? Perdón. Yo, es una pregunta, lo que pasa es que me fue el internet. Después de Jason, ¿habló alguien más? Sí, habló, creo que Valentina, no me acuerdo quién fue la que dijo en la profilaxis. Fui yo, profe. ¿Quién fui yo? Bien. Jenny Carrillo. Ah, Ah, fuiste tú. ok, listo. Vale, no era eso, porque ya los otros los anoté. Listo, gracias. Listo. Vale, dale. Entonces, fíjense que cómo varían los términos y los efectos del fármaco sobre el animal, ¿no? Y lo que uno busca cuando pone el fármaco en el animal. Entonces, la anestesia, acuérdense que hay local, hay regional, hay general, la anestesia quirúrgica, que pues obviamente es lo mismo o va a ser lo mismo básicamente que la anestesia general, y el tranquilizante o la ataraxia, que es eso, es tranquilizar el animal, ponerlo en un estado de sedación, pero que no va a inducir a la somnolencia del animal, no va a inducir a la pérdida de conciencia del animal, bajo estado obviamente medicado, sino que va a estar muy relajado el animal, ¿sí? Es un estado de comportamiento en que el paciente se encuentra relajado, como se los mencioné, indiferente a lo que está sucediendo a su alrededor o incluso con los procedimientos que ustedes les van a hacer. ¿M? No va a sentir dolor, o si va a sentir dolor, va a ser un dolor de muy poca intensidad, un dolor soportable. Por eso, este efecto del tranquilizante, pues seguramente se va a pasar mucho más rápido que la anestesia. La hipnosis, pues es el estado del sueño profundo con la pérdida parcial de la conciencia, no apto para la cirugía, pues si es posible adquirir conciencia después de varios estímulos, el animal se va a reincorporar. La narcosis, pues es ese estado de sueño profundo debido a esas sustancias, el cual se acompaña de analgesia. Esto es básicamente para la medicina humana. Y el paciente narcotizado rara vez está dormido, pero se encuentra sedado y es indiferente al dolor. En la medicina veterinaria se puede hacer, por supuesto que sí. Por supuesto que se puede hacer también este proceso. Pero los médicos veterinarios o sea, normalmente lo que van a hacer es o una anestesia local, general, o un tranquilizante y ya. ¿Mm? Se pueden hablar. Profe, qué pena, Dime. ¿puedes dar un momentico para anotar en el anterior? Gracias. ¿Ahí? Sí, ahí. Ok. No, profe, ahí no era. Era en el que acabas de hablar. Ahí. Ese sí, ese ahí. Me avisas. Profe, Dime. discúlpeme, tenía una pregunta. Quería saber, digamos, en un paciente que tenga un sueño profundo, ¿cuánto tiempo se le da para que el animal despierte? ¿De una anestesia general?
No, pues, digamos, el paciente de nosotros sufre un accidente de carro o alguna cosa así Sí, y queda inconsciente. sí. Entonces, al animalito, ¿cuánto tiempo le dan para saber si lo puede, si, por decirlo así, sobrevive o toca dormirlo? Como si estuviera, te entiendo, y a ver si me corriges la pregunta. El perrito sufrió un accidente X. Sí, ¿M? Llegó el paciente donde ustedes en un estado de coma. ujú, sí, señor. Ok, en un estado de coma. Y tú me preguntas cuánto tiempo le puede dar un médico veterinario para definir si lo deja conectado en estado de coma Sí, o señor. le aplica la eutanasia. Sí, señor. Ok, eso va a depender de dos factores. Primero, pues va a ser primero decisión de los propietarios, obviamente. ¿Mm? Y segundo, con base, uno le puede hacer terapias de estímulos para ver si el perro o el paciente en algo, así sea mínimo, responde. Eh, no sé si se han dado cuenta que muchas veces algunas personas eh, le chuzan la plantica de los pies o en las palmas de las manos, eh, tienen un poquito de arco reflejo y incluso hay unos que tienen reflejo palpebral. En los animales puede pasar lo mismo. ¿M? Entonces, dependiendo del estado eh, del animal, si uno ve que hay un poquito de respuesta o si uno le hace una tomografía y no ve que el daño cerebral esté muy comprometido, pues uno le puede dar unos 3, 4 días a ver si reacciona. ¿M? Y si en esos días hay algo de signos de respuesta a esos estímulos neuronales. Pero pues eso va a depender también de los propietarios, ¿no? Ah, bueno, profe. Vale. Hay otro término, muchachos, que es la neuroleptoanalgesia. Y ese es el estado de tranquilidad profunda aunado a analgesia apto para la cirugía. Generalmente, en este estado el paciente no pierde totalmente la conciencia, pero tampoco reacciona a los estímulos del medio. ¿Sí? Tiene que ver más o menos como lo que les estaba diciendo ahorita. Pues obviamente en ese sí hay estado de pérdida de la conciencia en un coma. Eh, esta modalidad de anestesia se tiene que manejar muy, muy bien porque esto se obtiene a través de un tranquilizante o la mezcla de un tranquilizante con un analgésico potente como del tipo de los derivados de la morfina, como el fentaniodroperidol, ¿sí? Eh, Esto es un analgésico narcótico y un tranquilizante del tipo de las butiferonas, perdón, de las butirofenonas, y si no se maneja bien, se pueden eh, llevar al paciente por delante. Entonces, como Profe, ustedes saben, en dime, ese caso también se puede, digamos, cuando es la ketamina con la silacina, sí, que la ketamina vendría siendo el narcótico. sí, bien. ¿Y esto en qué, cuándo se utiliza o en qué momentos? Esto se utiliza normalmente para cirugías. Esto es para cirugías. Pero Profe, pues, yo he escuchado que, digamos, utilizan la ketamina, la silacina y la atropina. La atropina no sé por qué se sí, la ponen o qué efecto hace. ya les voy a contar. Ya déjame más adelante Vale, listo. después. Vale. Eh,
Entonces tenemos que también la sedación, pues ese estado de calma, alguien lo estaba diciendo ahorita, que incluso para los procedimientos de eutanasia, pues hay que sedar el animal para que esté lo más calmado posible, eh, que vaya entrando en ese estado de somnolencia, y pues la eutanasia lo que va a hacer es apagar obviamente las funciones eh, de los órganos principales del animal, ¿sí? Hay que tener en cuenta, muchachos, la evaluación del paciente, perdón, para la selección del anestésico. ¿Mm? ¿Se acuerdan que les mencioné yo que lo ideal o lo recomendable era tener esos exámenes de función hepática y renal principalmente para poder lograr, bueno, primero suministrar una anestesia adecuada al animal y lograr que no vaya a haber efectos adversos y que no se vayan a producir paros cardiorrespiratorios en el animal en el momento que se vaya a colocar esa anestesia para un procedimiento mayor. ¿Sí? Para lograr esos anestésicos, pues se pueden hacer diversas combinaciones, en especial si se van a usar sedantes o tranquilizantes junto con esa anestesia local o la anestesia regional. ¿Mm? Esto o la selección de estos métodos anestésicos, pues van a ser obviamente de acuerdo a la función sistémica del animal, ¿m? Los antecedentes que se tengan del animal y por supuesto pues la decisión del médico veterinario que lo vaya a intervenir. ¿M? Después de esa evaluación integral del paciente, como les estaba diciendo, van a considerar ustedes el estado físico, si habían preexistencias, si tienen la historia clínica del animal, el tamaño, la especie, la condición corporal. Saben ustedes calificar, obviamente, condición corporal, edad, en algunos momentos el sexo, como se los comenté en algunas clases anteriores, eh, el grado de hidratación del animal, ¿m? Y obviamente el estado en que se encuentra ese animal, el estado de ánimo donde se encuentra ese animal para poder eh, determinar qué anestesia se le va a colocar al animal. ¿Cuáles son las características de ese anestésico ideal para sus pacientes? Primero, pues el anestésico ideal sería aquel que no necesite biotransformarse. Acuérdense, o sea, o ya todos saben el concepto de biotransformación en el animal, ¿verdad? Para los fármacos y para los tóxicos, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, lo ideal sería pues que no se fuera a necesitar o que no, o que ese fármaco, ese anestésico, perdón, no requiriera hacer ese proceso de biotransformación. Ustedes saben por qué. Obviamente que no vaya a ser tóxico, irritante, de fácil eliminación, que no vaya a deprimir las funciones vitales como la respiración, la función cardíaca, etcétera, que no vaya a deprimir, obviamente los tiene que deprimir hasta cierto punto, pero pues que no vaya a lograr deprimir más de lo normal porque pues se muere el animal. ¿Mm? Otra de las características ideales de un anestésico es que logre inducir rápidamente al animal a ese proceso de sedación, a ese proceso de inconsciencia, que es lo que nosotros queremos llevar a cabo de una manera más rápido y que la recuperación sea de igual manera rápida o que sea segura, sobre todo en el paciente, ¿sí? Que tenga un antídoto específico. ¿Se acuerdan ustedes cuando les hablaba en una clase que tenemos un paciente, lo indujimos a ese estado, pero también tenemos que saber quizás cuál es el antídoto específico para esa reacción adversa
en algún momento. La naloxona es el antídoto, perdón, del fentanil, ¿sí? Entonces, ustedes saben que dosis que entran del fármaco al animal, el antídoto sería una dosis un poquito más alta para que reverse esos eh, compromisos y esas funciones que ese anestésico está causando dentro del organismo del animal, ¿sí? Por supuesto, el costo es uno de las características que uno tendría que entrar a evaluar. ¿Recuerdan el video que les mencioné o que les mostré, perdón, de la anestesia en la perrita? Creo que era una perrita, sí, era una perrita Doberman, si no estoy mal. ¿Mm? Obviamente el costo, eh, costo versus beneficio se va a ver reflejado acá en los procedimientos. Y pues los propietarios de los animales tienen que entrar a revisar si esos costos los pueden asumir o simplemente pues se inclinan por unos anestésicos que sean más económicos eh, al momento de un procedimiento. ¿Mm? Sería ideal que fuera útil para todas las especies, pero como ustedes saben, no todas las especies pueden ser tratadas con el mismo anestésico, porque para algunos, lo que para algunas especies, para lo que algún anestésico eh, funciona para los caninos, para los felinos no, y así puede pasar entre otras especies. ¿Mm? Lo ideal sería que propiciara una buena relajación, eh, incontinencia, inhibición de reflejos y pérdida de la sensibilidad, porque creen que la incontinencia es importante. Para, o sea, no sé, para determinar el estado de los riñones, digo yo. Para la facilitación de la excreción del mismo. Eso iba a decir yo, pero la maniobra de, digamos, si es una cirugía y la vejiga está muy llena, entonces poderla desocupar para así Ujú. poder tener mejor campo de visión de lo que se va a Sí, hacer. así es. Entonces, esas cosas es lo que uno pues tiene que entrar a analizar, ¿sí? Obviamente lo ideal es que reduzca el sangrado capilar o pues por lo menos que no lo fomente. Eso es otra cosa que sería bueno. Etapas y signos de la anestesia general. ¿A alguien le han puesto anestesia general para algún procedimiento de ustedes? Sí, profe, yo. ¿A ti? Ah, bueno. Cuando estuviste en coma y en alguna cirugía después del coma o qué? No, cuando me hicieron una esterectomía Ujú, y también cuando me hicieron la corrección de la fístula, sí, eh, pero entonces cuando a mí me hicieron la esterectomía fue diferente, o sea, fue diferente, ¿por qué lo digo? Porque cuando a mí me hicieron esa cirugía, a mí me durmieron, obviamente todas, ¿sí? Me pusieron una mascarilla y ya de ahí ya no desperté, sino pues ya después de la cirugía y pues con mucho dolor, aparte de esto. Y ahorita cuando me hicieron la otra, fue diferente porque primero me pusieron la raquidia aquí atrás, ujú, porque supuestamente pues iba a ser nomás esa parte hacia abajo, ¿sí? Entonces el anestesiólogo me decía, mira, te vamos a aplicar, me mostró la aguja y eso, y tienes que ponerte en posición fetal y no te vas a mover porque pues, es fatal. Y le aplican unos tres pinchacitos ahí y ya entonces me dijo, vas a comenzar a sentir un hormigueo en las piernas y ya después sí, yo comencé a sentir eso y ya después comencé a sentir calor y ya de ahí ya, después ya no sentía nada. Pero ya cuando ya comenzaron seguramente ya a trabajar a hacerme la incisión y todo eso, entonces ya me dio mucho, me da como, o sea, pues porque uno piensa que eso le va a doler,
Entonces me llené de nervios y entonces lo que hicieron fue que me durmieron ya después, sí fue toda. Entonces, Ujú. porque yo digo que es diferente, porque en la anterior cirugía, cuando me durmieron con la mascarilla, yo al otro día, al rato, después de haber despertado la cirugía, de una vez presenté el dolor, ¿sí? O sea, Sí, sentí lo que me habían quitado, porque la verdad, a mí me aplicaron hasta morfina para calmar el dolor, porque pues era insoportable. sí. Y en esta otra, que me hicieron lo mismo, y aparte de eso, en la anterior, pues yo no sentía, yo duré como 7 meses para poder sentir otra vez aquí, pues el vientre, ¿sí? Yo me tocaba y yo sentía que me tocaba, pero yo no sentía en sí, ¿sí? Lo extraño. Y en esta otra, yo al otro me despertaron de haberme dormido, yo no sentía dolor y sentía, o sea, yo sentía cuando me tocaba y todo, o sea, entonces no sé por qué esas dos diferencias, no sé qué en la, en la, pues en lo que me aplicaron al dormirme, no sé qué diferencia, cómo actúa eh, la, pues el medicamento de una forma y luego en la otra. No sé por qué sentí esas dos reacciones totalmente diferentes. ¿Alguno de ustedes cree saber cuál puede ser la razón de por qué el comportamiento fue distinto en las dos ocasiones? ¿Será, profe, porque hay anestésicos que tienen un efecto más largo, mayor duración? Sí, así es. El efecto y la concentración de los anestésicos van a variar. Por supuesto, em, la acción de los mismos tiene que ver con eso. Y el organismo, a pesar de que sea el mismo organismo que se le hayan puesto la anestesia eh, de manera diferente, quizás pues o se dieron cuenta cómo fue la reacción, o escucharon por lo menos cómo fue la reacción. Y Mailing y Ben, y cuando te despertaste la reacción de las dos anestesias fue la misma. No, profe, es diferente. En ¿Cómo? la esterectomía, pues como le digo, la anestesióloga me dijo, mira, eh, yo, pues no se presentó, yo soy la anestesióloga, te voy a dormir totalmente, entonces te voy a poner esta mascarilla y cuente hasta 10. Yo me acuerdo que yo iba en 3 y ya de ahí ya no supe nada más. Cuando yo me desperté, porque esa cirugía duró más o menos como 6 horas. Empezó a las 2 de la tarde y pues según lo que me dijo mi mamá, me sacaron del quirófano como a eso de las 5 o 7 de la noche, pero en sí cuando yo desperté eran ya como las 9:30, 10 de la noche. Y eso porque yo escuché cuando me dijeron, Eliana, y ya uno como que abre los ojos y cuando apenas yo me desperté, yo de una vez sentí el dolor, o sea, es que uno siente lo que de verdad le quitaron algo del cuerpo, era un dolor que, o sea, no lo puedo describir porque la verdad era totalmente fuerte. Entonces me aplicaron lo que yo le digo morfina varias veces en la noche porque yo lloraba el dolor ahí en la clínica y la enfermera me dijo, no, mira, es que esta es la única droga que te calma el dolor. Y si eso no te calma el dolor, la verdad ya no tenemos que más aplicar. Tienes que calmarte y cogerla con su vaina porque no hay más. Entonces, bueno, ya ahí pasé yo la noche así con ese dolor. Y al otro día, cuando ya me fue a ver el doctor que me operó, pues me dijo, mira, su cirugía fue muy complicada porque pues a mí anteriormente cuando yo tuve mi hija por cesárea, el médico que me hizo la cirugía, no sé cómo fue que seguramente organizó los órganos, pero según él que estaba mal, ¿sí? Entonces que él le tocó hacer unas cosas y todo eso.
para organizarme bien como quien dice, el sistema digestivo ahí, porque pues la verdad no sé cómo, o sea, él me lo decía así, pero obviamente con unos términos más de médicos, ¿Tú ¿sí? nunca sentiste nada? Entonces, y yo ya el otro día pues ya no sentía dolor, pero yo me Después de la tocaba primera cirugía, ¿sentiste y algo de hecho alguna vez? me chuzaban, Señor, Después de la primera cirugía, ¿en tu organismo nunca sentiste nada? bueno, me desperté vomitando, ya, con mucho No, pero vómito. ¿les parece normal lo que les acaba de decir Bailin, supuestamente el cirujano le dejó mal los órganos internos? Nunca había escuchado eso. Pues, Realmente, pues suena como raro. sí. Yo creo Digamos, que eso no se o sea, puede. no puede ser así porque los órganos como que solitos se acomodan, ¿no? No, yo creo que igual el dolor, si la función no estaba bien, el dolor tendría que ser impresionante. Y pues según lo que te escucho, no sé si a los otros compañeros les parece lo mismo, pero pues pasó un tiempo considerable de una cirugía a la otra. No, profe, lo Sí, que pasó fue lo siguiente, o sea, yo tengo 3 hijos, los 2 primeros los tuve normal y la última fue por cesárea porque pues la bebé cuando ya todavía faltaba un mes para que ella cumpliera su tiempo para nacer, entonces me tuvieron que hacer la cesárea para sacármela porque la niña, yo en la niña no sé qué pasó, pero se quedó sin líquido, ¿sí? Ujú. Entonces por eso me hicieron la cesárea. A raíz de eso, uno no sabe qué es lo que le hacen a uno. Entonces pasaron 20 años, ¿sí? Y por eso me hicieron a mí la histerectomía, porque me hicieron la histerectomía porque a mí se me formaron quistes y uno de ellos era como la misma matriz estaba cogiendo el quiste como si fuera otra vez un feto, ¿sí? Sí, Entonces se estaba llenando de mucosas, pues, de todo, como unas capas así ¿cómo le digo? Como de membranas. Entonces el doctor que me dijo, mira, eso hay que operarlo porque tenemos que saber si eso es benigno o maligno y hay que sacarlo de todas maneras porque está afectando el ciclo hormonal pues, de nosotras las mujeres. Entonces sí. a mí me lo sacaron y cuando me lo sacaron, pues como le digo, profe, era un dolor impresionante, o sea, es que uno siente que de verdad le arrancaron algo del cuerpo. Y a Pero mí me 20 años dejaron, después, ¿y no sentías durante molestias me en sacaron, esos 20 años? señor, 20 años después señor, y durante esos 20 años no sentías más molestias? no sé, o sea, los ciclos menstruales míos Fuertes. al principio eran normales, ¿sí? Pero ya Sí. después, ya cuando me llegaba a mí el periodo de menstruación, a mí no me duraba 3 o 4 días como normalmente, sino que muchas veces duraba hasta un mes, Sí, sangrando. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé fue con sí. anemias, y debido a eso, por eso me hicieron eso. De hecho, pues, a mí me sacaron nomás la matriz, que porque pues esa era la afectada. Y, ¿por qué después de haber pasado, me sacaron la matriz a los 2 años, me volvieron a abrir, a hacerme la incisión otra vez para hacerme lo que le digo de la fístula vesicovaginal? Porque cuando a mí me hicieron esa cirugía, a mí me rompieron la vejiga. Entonces yo empecé con incontinencia, ¿sí? Y eso que fue al año. Yo al año yo iba y orinaba normal y yo, bueno, estaba trabajando cuando yo menos pensaba era que tenía mojado mi ropa interior y ya después el pantalón. Entonces me mandó el ginecólogo con el urólogo y eso, y empezaron los exámenes y ahí fue donde se dieron cuenta de que cuando seguramente me extrayeron la matriz, me rompieron la vejiga y por eso fue que me hicieron otra vez prácticamente la misma cirugía, como si me hubieran sacado la matriz otra vez, porque me abrieron toda, Muy claro eso. para,
para localizar. Muy raro eso, pero bueno, sigamos. A lo que iba yo es con las etapas y los signos de la anestesia general, no sé, van a ser diferentes en las demás personas, en todas las personas, perdón. Las reacciones con las que la anestesia se va a comprometer o se va a comportar mejor sobre los individuos, pues van a ser diferentes. La anestesia o lo que requerimos nosotros cuando se coloque la anestesia general, pues lo primero es una anestesia o van a haber o se van a producir movimientos voluntarios en el individuo, en el animal, y quizás o ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de esas cirugías los animales son atados en los miembros posteriores y en los anteriores, ¿verdad? Sí, profe. Y es precisamente para tratar de evitar que sucedan esas cosas donde pueda haber un movimiento involuntario, perdón, en el animal después de los movimientos voluntarios y pues haya un mal procedimiento, ¿sí? Si el analgésico, si el anestésico, perdón, es un gas, habrá forcejeo, chillidos, excitación, un paro voluntario de la respiración y seguido de inspiraciones más profundas. Eh, no todos los anestésicos en dosis bajas van a producir una analgesia, que es lo que uno requiere. Ejemplo, los barbitúricos pueden aumentar la captación del dolor. El efecto va a desaparecer conforme se administra más barbitúrico. Por eso es que esas anestesias, con esos tipos de barbitúricos o anestésicos, pues se tienen que estar monitoreando bastante porque la necesidad de lo que el paciente va a requerir en ese momento, pues va a pasar muy rápido y el animal se puede despertar fácilmente. La etapa 2 va a ser un delirio o movimiento involuntario del animal. Cuando el animal, y esto es muy rápido, lo que les estoy diciendo, esto va a suceder muy rápido dentro del animal. Entonces, se va a iniciar o se inicia la pérdida de conciencia, ¿sí? El animal aún va a reaccionar a estímulos fuertes del medio ambiente o bueno, en donde se esté haciendo la cirugía, va a manifestar una taquipnea, va a haber hiperventilación, porque estos son eh, o las reacciones propias del animal como para tratar de defenderse y sobre todo no de defenderse, sino de mantener esos signos vitales y ese pequeño estado de conciencia que todavía tiene para aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, eh, como respuesta a esos estímulos por la anestesia, ¿sí? Quizás en algunas ocasiones van a haber chillidos, por supuesto que se va a producir salivación. eh, Obviamente ustedes saben que está perdiendo esos movimientos de la deglución y por supuesto pues que la baba o la salivación pues se va a ver más fácilmente. En esta etapa se van a presentar muchas veces vómito en perros, en gatos, eh, y por supuesto, con más frecuencia si los animales han ingerido un alimento. ¿Por qué es importante que los animales no hayan ingerido alimentos antes de los procedimientos, muchachos? Para que no se presenten estos vómitos, porque pues se pueden, o sea, Pueden puede, ahogarse. es que